Listo. Bueno, bienvenidos al programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su Departamento de Letras. Y mi nombre es Aaron Flores. Mi nombre es Ana Matamoros de la carrera de Letras. Y como ya es tradición, traemos a un invitado, un escritor hondureño, para conocer no solo su quehacer literario, sino también un poco de su vida personal. Y hoy nos acompaña el escritor Juan Pablo Euseda. Bienvenido a la Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerlo aquí y así poder llegar a un gran público a través de las redes sociales. Gracias, muy amable. Bueno, si gusta, ya podemos comenzar con las preguntas. Adelante, vamos a... Bueno, la primera es si Juan Pablo, que es como publica, es su nombre o un seudónimo. No, mi nombre es Juan Pablo Suazo Euseda y es como publico completito el nombre y con los dos apellidos. No utilizo seudónimo, sin embargo, para mis publicaciones y algunos escritos que tengo en la red, mi seudónimo aparece como Andak. Entonces, sí tengo un seudónimo, pero en las publicaciones no lo utilizo ni creo que lo voy a utilizar, sino para algunas presentaciones que piden o que exigen a veces algunos concursos el utilizar seudónimos, ¿no? Interesante. Todos tenemos un lugar de nacimiento, claro está, pero a veces el destino nos lleva a otros lugares y nos enamoramos de otros lugares. En sus escritos usted habla mucho sobre la zona de la Mosquitia. Nos gustaría que nos hablara de ello. Bueno, yo nací en Catacamas, un lugar bello. Catacamas fue la tierra prometida para mis padres y para nosotros, ya que vivíamos en un lugar de Comayagua y éramos, realmente mis padres eran en condiciones económicas muy escasas y se vinieron para acá pues a trabajar como docentes y nuestros orígenes son de Comayagua, nos venimos acá. Sin embargo, yo por circunstancias de la vida no pude nacer aquí en Catacamas y mi mamá me tuvo en Tegucigalpa y fue en 1997 que yo conocí la Mosquitia y mi corazón se quedó allá, o sea, mi vida se quedó allá. Creo que es un traslado, no es donde uno nace, donde uno está un determinado tiempo, sino es ese lugar que le roba el corazón a uno y que lo hace sentirse como cómodo. Creo que en las otras vidas las he vivido allá. No sé si como manatí o como venado o como una ave rapaz, pero sé que hay algo con la Mosquitia que me enamoró y por eso la mayoría de los escritos, y sigo escribiendo son sobre la Mosquitia. Sí. Fascinante. ¿Y a qué edad comenzó a escribir? Yo siempre les cuento que tengo una historia un poco como bien concatenada con los pasos de la redacción, la lectura y la escritura. Y que quizás sería lectura, redacción y después los escritos, ¿no? Y es que desde pequeño yo nací con varios problemas y tuve muchos problemas también de aprendizaje de pequeños por haber tenido algunos problemas al nacer y bueno, mi mamá pensó que yo iba a tener problemas de retraso y tuve retrasos graves, pequeños, no aprendía muy rápido y todo eso. Y tenía un abuelo que era escritor, que era intelectual y él escribía también y hacía cosas, leía muchísimo y me inculcó la lectura. Eso salvó definitivamente mi vida, la salvó completamente porque mis niveles de aprendizaje aumentaron. Él me enseñó a leer a la edad de los 9 años, empecé a leer y fui viendo cómo mis notas fueron aumentando. O sea, después de creer que tenía un retraso en mi formación y que iba a ser retrasado con respecto a los demás niños, resulta que a través de la escritura surge ese espíritu de leer. Y a los 9 años hago un concurso, me recuerdo, en una emisora local y yo mandé un escrito, en escondidas lo llevé, porque eso de ser escritor y todo eso, antes
tenía cierto recelo. Mis papás acá en Olancho, la gente en Olancho, el ser escritor, qué raro, ser artista, qué raro. Entonces mandé ese escrito a escondidas, recuerdo, no, sin nadie que me apoyara. Y cuando me llamaron de la radioemisora que había ganado el segundo lugar, ¿sí? Para sorpresa mía, era solo para niños. Sorpresa mía que cuando voy a recibir el premio, la persona que ganó el primer lugar era una niña, pero que el poema se lo tenía que leer la hermana, porque era la hermana quien se lo había hecho, ¿no? Entonces, pues, realmente gané el primer lugar. Entonces eso me fue como animando y fui despertando esa iniciativa de hacer cosas pequeñas en la escritura. Sin embargo, ya cosas trascendentales y grandes, me despertó el interés de ver las historias fantásticas de la Mosquitia, ¿no? De ver tanta fantasía real, tanta magia real en la Mosquitia, fue lo que despertó el deseo de que el mundo conociera lo que podía escribir o lo que deseaba escribir. Es interesante, pero actualmente usted me imagino que está en Olancho. Estamos escuchando a los pajaritos y eso es encantador para nuestro público que nos va a estar viendo. Es muy agradable, pero usted cuando está en el ambiente de la naturaleza, o eso lo motiva, o qué lo motiva o lo inspira a escribir. Yo creo que los primeros libros que escribí, algunos documentos también que tienen que ver con ciencia, con técnicas de mi carrera, porque tengo una formación académica que tiene que ver con la naturaleza, me motiva a, todo esto que forma parte del contexto. Pero en realidad a mí lo que me motiva es la gente, las historias que tienen las personas, las historias de vida. O sea, quiero transmitir algo, y para conservar la naturaleza, para proteger la naturaleza, se necesita de un ser humano consciente. Para aprender a contar historias de cultura, se necesita un ser humano que haya vivido esa cultura. Ninguna cosa en el mundo, todo lo malo lo hacen los seres humanos. Todo el daño que estamos viviendo de una pandemia viene por la destrucción de la biodiversidad y está probado científicamente. Y por otro lado, las cosas buenas también. Un Mahatma Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, una Lady Diana, personas que realmente levantaron el ánimo a nivel mundial, a nivel nacional, un Francisco Morazán, como símbolo centroamericano, personas que realmente, entonces somos los seres humanos los que promovemos eso. Sin lugar a dudas, la naturaleza es mi contexto, es mi vida, es por lo que trabajo, soy un ecologista nato, o sea, tengo eso en mi corazón, trabajo con eso todos los días. Lo que hago es levantarme y darle de comer a mis guaras, a mis venados, a mis animales, ir a ver aguacates, tengo muchos cultivos. O sea, soy una persona que me encanta la naturaleza y no puedo vivir sin ella. Pero sin lugar a dudas, el ser humano es el centro de toda la inspiración, mitos y creencias que nos genera el ser humano. Y en este caso, la gente maravillosa de la Mosquitia, ¿no? Que tiene años, años, años y años, miles de años antes que nosotros, de que su cultura es una de las más fuertes, antiguas y poderosas en toda la zona, de Centroamérica, de América. Quizás cuando existían los egipcios allá, que nosotros sabemos mucho más a veces de Cleopatra y de Julio César, o sabemos de Carlos Magno, que lo que sabemos realmente sobre nuestros personajes que vivieron aquí, que estuvieron en la Mosquitia, ¿sí? Del mismo cacique Indio Lempira, sabemos muy poco, porque nos trajeron otras historias de otros lados, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar eso, una de las misiones es rescatar eso, en un contexto donde hemos perdido muchos valores y mucha cuestión cultural en nuestro país. Es fascinante la historia. Pero ya nos comentó algo acerca de su abuelo, también un poco de su madre, pero aparte de ellos, ¿alguien más fomentó en su niñez la lectura? ¿Fue en la escuela o no fomentaban eso en la escuela o únicamente en su casa? Oh, mira, la cuestión de antes nosotros venimos hacia un lugar
bastante fuerte, a pesar de que Olancho ha sido la tierra del oro y del talento cuna, ¿verdad? Pero pero sí es un territorio, un terreno de mucho carácter. Entonces, para estar acá, el pensar, el ser artista, yo quería ser pintor, soñaba con ser pintor, o sea, y simplemente no se me dieron las herramientas necesarias, aunque yo tenía el deseo, y mis padres no iban a estar de acuerdo con, con que le entrara a la cuestión artística. Entonces, busqué maneras. Vengo de un bisabuelo que es escritor, que tiene poemas, de un abuelo que escribía. Mi papá escribe muchísimo, tiene cualquier cantidad de poesías y hacía poesías para escuelas, para colegios, los signos de aquí, de que ellos vinieron a Olancho, los signos de los colegios que abrieron y todo eso. Entonces sí vengo de una raíz artística por ambos lados, por parte de mi papá, por parte de mi mamá. Son muy amenos, muy alegres, cantan, componen, tocan guitarra. En la noche hacemos un devocional o un culto, como se conoce, y cantamos toda la familia. O sea, ahorita que no podemos salir, nos reunimos todos aquí, la familia, que somos como 8 que estamos en la casa, y cantamos. Entonces, vengo de una familia que de forma discreta y quizás familiar eh, ha tenido un concepto artístico, ¿verdad? Y como les digo, con un poco de problemas en mi niñez, lo superé con eso, con la lectura, ¿no? Y entonces, pero todo se va haciendo, estoy convencido que todo se hace con la práctica. O sea, no puedo ser escritor si no leí. Ojo con eso, hay mucho joven o mucha persona que me dice, pero yo soy escritor. Ajá, ¿y cuántos has leído? ¿Cuántos libros? Me sorprendí, alguien me dijo, no, pero es que a mí no me gusta leer. Alguien me dijo después, entonces, no, por favor, no puede ser. Alguien quiere ser docente en el área de agronomía, o alguien quiere ser docente en el área de biodiversidad. Bueno, si quieres ser docente en el área de agronomía, sembraste algo, tenés tus cultivos, sabes de agroecología, tenés el ejemplo. Entonces, tenemos que ser ejemplo en la vida si queremos tenemos que tener los trabajos hechos si queremos ser ejemplo en la vida, ¿no? O sea, tenemos que hablar con nuestro testimonio real, y eso es lo que les puedo decir, que he hecho mucho esfuerzo para que cuando me pregunten, pero ¿por qué algo? ¿Por qué decís algo? Porque porque yo lo viví. O sea, ya son 48 añitos que tenemos, y esos añitos, pues la vida nos ha enseñado mucho, y así queremos a veces que los jóvenes se salten eso, pero no, es una experiencia que deben de vivirla, la experiencia de fortalecer capacidades y conocimientos, ¿no? Qué bueno, vemos que está en una familia con mucho talento. Eso es muy agradable. Eh, Nosotros siempre tenemos un objeto o algo preciso que lo amamos, que lo apreciamos, que es algo simbólico para nosotros. ¿Usted tiene alguna posesión preciada? ¿Al- ¿Algo? Yo creo que vivimos de los recuerdos, y hay gente que dice que hay que olvidar recuerdos o el pasado. Yo creo que mi mejor posesión a mi edad son muchos bellos recuerdos. Tengo historias fantásticas de personas que pasaron por mi vida, que estuvieron conmigo en la Mosquitia, en mi vida cotidiana, y que yo creo que los recuerdos son importantes para vivir bien, para aprender en la vida. Y luego, pues si son personas, tengo una hija que tiene a lo que es mi adoración, tengo mi madre, o sea, mi familia es mucho, tengo muy buenos amigos, grandes amigos que me aconsejan, que me quieren, tengo pastores que son, como les digo, pero grandes personas, así que grandes amigos, pero dentro de esas posesiones intelectuales o materiales, yo te podría decir que son los recuerdos los más importantes en mi vida, de personas, muchas que se han ido. Tengo, no sé si es privilegio a veces o no es privilegio, pero tengo mucha gente cercana que en la juventud, desde la niñez se fueron muy jóvenes, y que siempre son un ángel.
desde otro lado para, para recordar y para dar consejos, para que entren dentro de mis historias fantásticas ahí, que tengan un papel importante. Excelente, porque recordar es vivir. Y, Así es. y su familia, ¿qué opina de su quehacer literario? Bueno, pues, yo creo que se sienten orgullosos bueno, siempre, todos me expresan lo orgulloso que se sienten, ¿no? Pero yo creo que lo más orgulloso es como las acciones diarias que debemos de tener en la vida cada quien, ¿no? O sea, como buen hijo, como buen padre, como el tener ciertas cualidades como la honradez, como ser claros, o sea, ser honestos. Entonces, mi familia siempre me va a querer, sea como sea, pero para que te quieran bien y para que puedan sentirse orgullosos, pues hay que tener, no solamente ser escritor, sino que tener más cualidades, ¿no? Excelente. ¿Usted cree que en la escuela cumple un papel positivo en el fomento de la lectura? Yo creo que la escuela fue deteriorando el valor de la escritura a través del tiempo. O sea, y precisamente veía algo la vez pasada, pero mal enfocado, mal propuesto, porque decía que cuando leemos, desarrollamos o captábamos, pero lo escribía mal, el 10% de lo que leíamos. O sea, que eso podía ser como de forma cognitiva la parte que podía quedarse dentro de nuestro conocimiento, nuestro quehacer. Y no es así, o sea, la lectura es lo más maravilloso que puede hacer. Imagínense que con la lectura olemos sin necesidad de tener algo para oler, comemos sin necesidad de tener la fruta en la boca, escuchamos el susurro del río, el canto de las aves, sin necesidad de que tenga las aves. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente entre ver una película de esas que se promocionan a leer un libro? O sea, en un libro yo desarrollo hasta los sentimientos más íntimos de mi corazón, de mi alma, los expongo, los desarrollo. Y cuando veo una película, que hay películas muy buenas, simplemente lo miro pasar a través de mi vista y lo guardo como un recuerdo. Desarrollo uno o dos sentidos en ese momento, pero la percepción que tenemos con los libros es el desarrollo de todo nuestro organismo. Entonces, estamos mal enfocados desde ese momento en que estamos colocando a la lectura como en el quinto lugar, creo que fue que vi, en los procesos cognitivos del aprendizaje del niño, cuando es de los principales, porque como les digo, desarrolla absolutamente todos los sentidos. Yo voy en un avión leyendo, o estoy en un lugar leyendo, y de repente me tiro una carcajada y me queda viendo la gente o de repente estoy llorando, o sea, y sin necesidad de verlo, ¿no? Entonces, ojo con eso, creo que estamos perdiendo mucho el valor de la lectura, la digitalización nos ha vuelto más torpes, más individualistas y los padres tienen un papel muy importante. Yo les digo, tirarle una tablet al niño. Mi hija, de pequeña, yo aprendí mucho de la mamá de mi hija. Increíble, una persona increíble que colocó esos parámetros como principales. ¿Ok? Televisor no hay, lo que hay es lectura, tablet hasta determinado edad que tuvo y se le facilitó la tablet para que hiciera trabajos y eso, pero nunca le dimos una herramienta digital como para deshacernos de ella. O sea, como para decir, ok, molestas y tomás, jugá. Nunca. Entonces creo que son de los valores que estamos perdiendo ahora y por ende perdiendo la escritura. Estoy en algunos grupos de lectura. Tenemos grupos de lectura nacionales e internacionales en los que estamos participando como mentores o apoyando esos esfuerzos de lectura de muchos jóvenes. Y realmente hay jóvenes que si les enseñamos el camino adecuado, empezamos con la literatura adecuada y vamos paso a paso aprendiendo, le van a tomar el sabor a lo que es la lectura y importante que vean cómo sus sentidos se pueden desarrollar más. Y vas a ver
que después de leer libros, porque no es que te va a quitar el tiempo leer un libro, después de leer libros, nuestra capacidad de retención aumenta. Eso yo lo tengo garantizado y he trabajado con algunos jóvenes que tienen limitantes en cuanto al aprendizaje. Y cuando empezamos a trabajar con lectura o con literatura, empiezan a desarrollar áreas de su cerebro y a unir cosas, a relacionar la cotidianidad con sus trabajos de la universidad y terminan creando excelentes espacios académicos. Sí, y cree que influye el fomentar la lectura en los niños pequeños. Nos comenta que tiene una hija, ¿usted le leía o la motiva a que lea actualmente? Sí, a Lea no fue tan problemático para leer. Empezó a leer de pequeña, pero como les digo, a veces nos topamos que hasta que llegamos al colegio vamos a leer, ¿no? Entonces ya es el primer obstáculo. Y nos dan que leamos Prisión Verde. O sea, por favor, o sea, si no he leído otro libro que me motive y no voy a leer Prisión Verde porque es un libro histórico interesantísimo de Ramón Amaya Amador, buenísimo, pero no para alguien que no ha leído porque se va a perder en la lectura. Es una historia de las bananeras y de todo pero si no ha leído, primero habría que leer un pequeño libro, habría que leer cuentos, habría que ir desarrollando paulatinamente esas habilidades, qué sé yo, leer el abogado más hermoso del mundo de García Márquez, de ahí Cándida Heréndida, de ahí, y así ir caminando en cuanto a la lectura. Entonces, para mi hija fue un ejemplo así de enseñar esa parte paulatina de aprendizaje, de manera que somos personas que siempre estamos en el lugar donde vamos, en un transporte o algo así, mientras no manejemos nosotros, ¿verdad? Que vamos leyendo o vamos haciendo algo con la lectura, que es fantástico. Es muy bueno fomentar la lectura a nuestros hijos. ¿Usted como escritor cree que vale la pena escribir y publicar nuestras obras? En Honduras es muy limitado el apoyo que hemos tenido. O sea, 2000, el año 2002, a ver, sí, yo escribo Segovia y lo llevo a la editorial y el editor me dice, su literatura, lo siento, pero no me gusta. O sea, no me gusta porque usted está ofendiendo a la Iglesia Católica y está hablando algunas cosas que tienen que ver con la homosexualidad y no podemos apoyarlo. Entonces, porque el libro, no, mejor Juan Pablo, usted quédese conservando la naturaleza. Así me lo dijo claro la editora, ¿no? Entonces, me rechazó el escrito cuando en esos días aparece la convocatoria de la Unión Europea, ¿verdad? Del premio Higueras. Y digo, ¿por qué no? Entonces un amigo mío, el profesor Lanza, me ayuda a revisar el documento, Segovia, pero revisiones bastante buenas, y lo mandamos al concurso. Entonces, y ganó el primer lugar, pues para no hacerles largo el cuento, ¿no? Entonces, obviamente, la editora me llamó la semana después pidiéndome una disculpa y que publicáramos el documento juntos. Entonces, vi que no había sinceridad, que no hay, que es un negocio y no se hace como por apoyar realmente a valores jóvenes y eso. Cuesta muchísimo. Yo compro mis documentos y los pago y agradezco a los maestros que se toman el tiempo de leerme, porque, ojo, y lo quiero recalcar, quizás una de las cosas más importantes que voy a decir es que los maestros de español no leen. Se gradúan de español y no leen. He gastado cualquier cantidad de literatura regalándoselas a maestros de español, regalándoselas para que lean y obviamente para ver si me compran el libro para los estudiantes, ¿no? Para pagar pero no leen, no leen. Yo me asusté la vez pasada, el último libro que publiqué se llama Barquitos de Papel, cuando Jorge Castro, que él trabajaba en Canal 5, estaba haciendo una discusión sobre ese libro y me pareció increíble que cómo llegó ese libro a manos de esta persona, ¿no? Entonces noté
que este periodista es que lee. Y hizo una discusión, no voy a decir qué tipo de discusión, pero me encantó porque qué bueno, sea malo, sea buena, se interesó en la literatura hondureña y estaba diciendo, motivando a que compraran el libro y todo eso. Y yo me quedé pasmado, pues, ¿me entienden? Y cuando he encontrado maestros de español que les pregunto después de un año, ¿a qué le pareció el libro? Ah, no me quedó chance de leer. O sea, un libro, les estoy hablando de 200 páginas, no escribo bestseller de 500 páginas. Entonces, sin embargo, es muy difícil, como les digo, publicar en Honduras. Nosotros formamos parte de una sociedad literaria que conformamos en Catacamas, Olancho, y hicimos una publicación que se llama Lo que oculta el reloj, donde nos unimos 24 personas de acá, escritores, y publicamos lo que es un libro de poesía muy interesante de la región. Entonces, yo creo que todos esos esfuerzos son locales, nosotros tuvimos que pagar eso, le pedimos a la gente que nos apoyaron comprando el libro, pagamos el tiraje del libro y tenemos que hacerlo nosotros, como todo en este país. Los políticos se roban todo, ¿verdad? Y nosotros los artistas, los que queremos ayudar, ¿cómo les digo? Los filantrópicos, tenemos que ver o tienen que ver de dónde se costean todo para a trabajar con el prójimo, las comunidades y todo eso, porque todo se lo robaron los que ya sabemos. Sí, muy interesante. Con eso de que usted dice de que no leen los maestros de español, tiene mucha razón. Incluso cuando uno está en el colegio o en la escuela, no lo incitan a leer. Es muy raro que haya maestros que a uno lo inciten a leer. Nosotros con Aarón tenemos una anécdota que fuimos a Olancho hace un año aproximadamente y Aarón estaba ansioso por buscar su libro. Aquí tiene su gran fan, Aarón, es un gran fan. Anduvimos por todo Catacamas buscando barquitos y papel y no lo encontrábamos. Incluso perdimos un par de buses por buscarlo y no lo encontramos. Creo que en una librería lo encontramos, pero Julio fue Verne. exacto en Julio Verne y fue muy difícil encontrarlo. Sí, Igual no tenemos centros de distribución y eso, o sea, hay mucha limitante, como le digo, o sea, las editoriales acá nadie le va a publicar, no hay ninguna editorial que publique por apoyo al escritor, ninguna, que no me venga a mí con historias, alguna que lo hace y si alguna lo hace, es el dueño de manera individual, pero que ya tienen quebradas sus empresas lastimosamente, porque aquí quiebra la parte literaria. Entonces, y como le digo, las poderosas, no, o sea, yo tengo que pagar toda mi literatura, yo la pago. Y al final lo que se le da al escritor es el 10% de cada libro vendido. Entonces, sí, además, con respecto a lo que decía, que no querían publicar su obra por el hecho de que ofendía a la Iglesia Católica o digamos que tocaba temas que aquí en Honduras son unos mitos que no hay que tocarlos. Entonces hay que ver que para que alguien o una editorial le quiera publicar algo, o sea, publicarle alguna obra, tiene que llevar ciertas normas porque somos un país súper, ¿cómo le diría? Súper acoplado a tradiciones. sí, la cuestión es que al inicio es la barrera que le ponen a un escritor inicial. Si leemos Barquitos de Papel, es un libro ya muy abierto, con mucha apertura a la escritura, pero ya tengo 5 libros tras de eso. No me preocupo, yo no estoy preocupado por mí ahora, o sea, yo ya voy de salida, yo siempre les digo a los muchachos, tengo muchas historias que tengo que contar, a las que tengo que vivir. O sea, tengo para contar cualquier historia, no me va a alcanzar mi vida para contar las historias que tengo que contar, ¿verdad? Entonces me preocupa la nueva generación que no se pongan estas barreras para ellos, ¿verdad? Pero porque para mí ya no, ya hemos trascendido esa barrera y es fácil que de repente encontremos quien nos apoya en la publicación, pero no, el reto está en apoyar esa nueva generación de escritores, que les digo, hay buenísimos escritores nuevos, historias fantásticas. Yo trabajo en una universidad y me llega
cualquier cantidad de jóvenes con historias y con algunos escritos avanzados increíbles. Y que simplemente por apoyo a la publicación es que a veces no continúa. Sí, Sí, ahora una pregunta que quizás sea un poco difícil porque yo sé que para cada escritor sus obras son como un pequeño hijo, pero de sus obras, ¿cuál es su favorita? Yo creo que siempre, como te digo, siempre la historia favorita, creo, en la mayoría de casos, y en mi caso, pues, eh, va- hasta ahora siempre la reciente es la favorita, ¿no? Entonces, yo te digo, para mí Barquitos de Papel lo amo, creo que he madurado en un montón de aspectos, y para mí Barquitos de Papel tuve como el valor de tocar algunos temas que quizás que generaran muchas preguntas. Hay gente que sigue amando Segovia, que fue el segundo libro que escribí. Hay gente que ama Yalas y que me dice, pero es tan limpio, tan lindo, tan mítico. Todos tienen, como dijiste, todos son hijos y se quieren iguales, pero definitivamente el más fresquito, que es Barquitos de Papel, tiene un sentimiento muy grande. Yo estoy en proceso de escritura ahorita de otro libro que le estoy poniendo más amor y que tiene que ser mejor que el último que escribí, ¿no? Entonces, por eso creo que cada parto de estos libros tiene que ser más amado que el anterior, ¿no? sí, concuerdo. Eh, a lo largo de nuestra vida nosotros hemos leído muchos libros, nos hemos enganchado con muchas historias. Eh, para usted o usted tiene un libro en especial que se haya enganchado con esa obra que la lee, la relee y no le cansa. La verdad que tengo un defecto y es que no guardo libros, o sea, no los guardo en mi stand, en mi escritorio, no guardo libros. Yo obtengo un libro, lo leo y mi misión es regalarlo siempre. Oh, No guardo, si me preguntas de algún libro, no lo guardo. Entonces yo creo que lo guardo en mi corazón, los tengo, por ahí tengo algunos, pero que son más académicos, ¿verdad? Tengo mi biblioteca también con algunos libros. Cuando me regalan un libro, eso sí, cuando me regalan un libro lo guardo. Pero si es un libro que yo compro, a mí me gusta luego compartirlo y que otra persona lo lea. Sin embargo, Aaron, quizás tú que me has leído, entiendas, yo vengo de la escuela de la tragedia, eh, eh, em, de la época del romanticismo y donde se genera la tragedia francesa, inglesa y de toda Europa, ¿no? En esas temporadas. Y entonces me encantó mucho eso y si me preguntas de las personas que me han encantado como escritores, Emilio Solá con Germinal fue una de las novelas que quizás más me impactó, que habla sobre las mineras. Hay una película también que por cierto no la he visto, pero el Germinal la leí 3 veces, ¿sí? Y he leído 3 veces también Las Mil y una Noche, porque las he tenido en varias ediciones y la primera que leí fue con una letra muy chiquita, que fue donde yo aprendí a leer. Mi abuelo me ponía a leer esas historias de Las Mil y una Noche. Eh, y ahora yo he estado encantado siempre con los escritos de García Márquez, aunque los últimos no me han gustado mucho. Creo que los primeros los superan increíblemente, pero es una maravilla. García Márquez seguirá siendo el mejor. Y actualmente hay escritores famosísimos que, como les digo, alguien que hizo Ensayo de una ceguera, Caín, El elefante, eh, y se me escapó ahorita el nombre, es uno de los noveles, pero Ensayo de una ceguera me fascinó, se ha puesto por muchas obras de teatro y todo eso. Entonces, sí hay novelas, me encanta Flaubert, me encanta eh, los Dumas, papá e hijo de Alejandro Dumas, son excelentes en La Dama de las Camelias. Y como hondureños tenemos que reconocer que los escritos
de Ramón Amaya Amador seguirán siendo esos elementos fuertes de nuestra cultura, tanto rural como urbana, ¿verdad? Cipotes, Historia de un canalla, bueno, Prisión Verde en sí misma, con la misma herradura, todos estos escritos formaron parte. Sin embargo, como les digo, no los tengo, a veces tengo que salir a la carrera, a la librería, a comprarlo de nuevo cuando tengo que leerlo. Actualmente tenemos un escritor muy excelente en Honduras que se llama Julio Escoto, que escribió un libro que se convierte en una maravilla de libro. Ojalá que se mejorara la calidad de la letra un poco más grande, y que se llama Madrugada. Es un libro histórico, increíble y novelesco, en partes increíbles que nos cuentan mucha de la historia de Honduras. Y para mí, Julio Escoto, mis respetos actualmente, ¿verdad? Entonces, sí hay mucha literatura, pero como te digo, me van calando como en temporadas esas historias, me van calando y van formando parte de esa historia que nunca se olvidan. Esos libros, hay libros que te marcan para siempre, pero a lo más que he llegado a leerlo son 3 veces un libro. Excelente. Bueno, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Yo aquí tengo un ejemplar de su libro Segovia y decirle que yo disfruté mucho realmente el final. Fue algo totalmente inesperado, que yo no esperaba lo mismo con Barquitos de Papel. Y bueno, la motivación es a todo el público que nos mira, es que compremos sus libros, que apoyemos a los autores nacionales y que hay que promover las letras hondureñas. Gracias infinitas por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias realmente por atender la invitación. Ok, gracias a ustedes. Hacer notar a los que nos escuchen, más siempre a los jóvenes, las limitaciones están en nuestro cerebro. Las limitaciones están en nuestro cerebro. Hay maneras de afrontar los obstáculos de la vida. No, nadie es perfecto. He sido una volquetada de imperfecciones, ¿verdad? Más una rastra de lastres que uno trae en la vida, pero la vida es hermosa y es la única. No tenemos otra opción. No hay vida en Marte. O sea, no tenemos otra opción y no sabemos qué va a pasar después de esto. Y se superan. Que hay tanto que hablar. A mí me encanta hablar con los jóvenes. Caminé, superé obstáculos a partir del cuando en un tiempo me sentí mal. Hace poco yo tengo mi formación como ingeniero agrónomo, de ahí me fui a estudiar al extranjero, especialista en biodiversidad. Estoy ahorita terminando o a medias de mi doctorado y soy abogado también. Entonces, tengo que mantenerme ocupadísimo. Óiganme bien, jóvenes. Me tengo que mantener ocupado para no hacer tonteras. Así que manténganse ocupados, por favor. Hay muchas maneras. Escriban, pinten, canten, hagan todo lo que se les ocurra. Sean creativos. Ayuden en sus casas. Y es como les digo, yo demasiada actividad y todo, pero mi tiempo tenía o tengo que tenerlo muy ocupado, ¿verdad? Y entonces eso me ayudó mucho a organizar mi vida. Muchas gracias, fue un honor para nosotros tenerlo aquí. Es lastimoso, el tiempo se nos va a acabar, así que un gusto haber estado con usted. Gracias, Dios los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad. Igual. Bueno, gracias.